Esta noche me he propuesto que cuando lleguemos a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, tengas la sensación de que conoces más y mejor este órgano tan fundamental para nuestra vida, como es el cerebro. Y para ello he invitado a alguno de los profesionales más prestigiosos en nuestro país. Ahora quiero saludar al doctor Rafael Arroyo. Él es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. El doctor Arroyo es neurólogo, experto en enfermedades neuroinmunológicas y neurodegenerativas, neurólogo referente nacional e internacionalmente en esclerosis múltiple. Fue señalado por la revista Forbes como uno de los mejores neurólogos de España. Doctor Rafael Arroyo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Doctor, ¿qué provoca que el cerebro se degrade? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando envejecemos para que perdamos capacidades? Bueno, las neuronas se van perdiendo y las neuronas no se degeneran, no se regeneran. Y el problema es que lo máximo que podemos conseguir es a base de actividad o de ejercicio, en este caso mental y cognitivo, es aumentar la conectividad de las neuronas. Pero desafortunadamente el cerebro va perdiéndose neuronas y hay algunas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que lo que hace es que se producen tóxicos en el cerebro y esos tóxicos, esas proteínas tóxicas en el cerebro hacen que las neuronas vayan degenerándose y perdiéndose de una forma mucho más rápida y mucho más importante. Doctor, físicamente, ¿cómo se ve el cerebro que está enfermo? ¿Esa enfermedad se puede apreciar a simple vista? Bueno, el cerebro cuando se empieza a degenerar, lo que parece es que se va volviendo más pequeño, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos radiológicamente como atrofia del cerebro, ¿no? Y eso se ve bien en las técnicas que tenemos ahora tan fáciles de manejar como son las resonancias magnéticas que habrán oído todos sus oyentes hablar, ¿no? Entonces, un cerebro degenerado se ve en la resonancia magnética más pequeño, tiene menos cerebro, tiene más surcos, tiene más agua, y eso es muy evidente en pruebas de resonancia magnética. Déjeme que le voy a poner un ejemplo. Una persona que padece esquizofrenia. Hablamos de un trastorno psiquiátrico que provoca que las personas interpreten la realidad de una manera anormal, que puede provocar alucinaciones, delirios, que puede derivar incluso en trastornos en el comportamiento. Sabemos, por tanto, los síntomas, pero en el cerebro ¿se aprecia visualmente que se padece un trastorno mental como este? ¿O para confirmarlo hay que monitorizar el cerebro? Bueno, la esquizofrenia es una de las grandes enfermedades misteriosas para nuestro cerebro, sinceramente. Por lo que usted está diciendo, es decir, un enfermo esquizofrénico, la imagen de estructura del cerebro, pues es en la mayoría de los pacientes igual que en una persona que no padece esta enfermedad tan sumamente importante desde el punto de vista psiquiátrico. Lo que sí ocurre es que sí se sabe que hay ciertos neurotransmisores por medio de técnicas de investigación en los cuales el funcionamiento del cerebro a nivel de los neurotransmisores en esquizofrenia es claramente diferente al cerebro normal. Entonces, estructuralmente, el cerebro muchas veces, la imagen del cerebro es prácticamente igual, normal, pero en cambio cómo se transmiten las neuronas es muy diferente, y esos son uno de los grandes avances y de investigaciones que se están llevando a cabo en esta enfermedad que sin ninguna duda tiene un sustrato cerebral como es la esquizofrenia. Déjeme, mire, en este programa, al que por cierto le invito a que escuche con la frecuencia que considere una noche de trabajo o una noche de insomnio, tenemos una sección que abrimos cada noche la crónica negra, hablamos de psicópatas, de asesinos en serie. En muchos casos, los cerebros de estos personajes han ido a parar a las vitrinas de facultades de medicina e incluso de museos. Porque si usted analizara el cerebro de un psicópata, ¿se encontraría algún rasgo que lo diferenciara del cerebro de una persona, permítame decir, normal? Pasa muy parecido a lo que hemos comentado con los esquizofrénicos, ¿no? La mayoría de estos psicópatas, de estos, como usted dice, asesinos en series, no tienen estructuralmente un cerebro exactamente igual. Sí sabemos que hay estructuras, lo que nosotros llamamos el sistema límbico, el sistema de las emociones,
que por medio de lo que nosotros llamamos resonancias funcionales, no estructurales, resonancias funcionales que solo se hacen en investigación, como tenemos aquí en nuestro Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, si se sabe que ante ciertos estímulos ese cerebro funcionalmente responde de una forma anómala. Entonces, funcionalmente esos cerebros son anormales, aunque estructuralmente nosotros no tenemos en estos momentos medios para diferenciarlo, por ejemplo, de un cerebro normal. Pasa muy parecido a lo que nos ocurre con los enfermos esquizofrénicos. Correcto, permítame, no quiero ponerle nervioso, da la impresión de que es la misma pregunta, pero seguro que más de un oyente se pregunta, ¿y el cerebro de una persona con altas capacidades, estructuralmente, estamos en lo mismo? Estamos muy parecidos, de por sí lo que sí se ve en personas con altísimas capacidades, como tenemos pacientes con muchísimas altas capacidades, es que sí se ve que su conectividad, no su estructura, la estructura del cerebro desde el punto de vista de las técnicas de imágenes son iguales, pero sí hay un claro aumento de la conectividad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en personas que son capaces de trabajar hasta altas edades, por ejemplo? Le doy el ejemplo de los arquitectos, ¿no? Es decir, se ve que estas personas no es que desarrollen menos enfermedades neurodegenerativas, pero al mejorar la conectividad entre las neuronas, esas enfermedades degenerativas se hacen mucho menos evidentes o se hacen evidentes a edades mucho más tardías. De ahí que la importancia que tiene aumentar la conectividad, sobre todo cuando los cerebros van poco a poco degradándose. Y porque si no lo hacemos, solo por el paso del tiempo estamos condenados a sufrir enfermedades neurodegenerativas. Bueno, decirle que a los 80 años aproximadamente cerca del 15% de los pacientes padecen, de las personas, mejor dicho, padecen Alzheimer, y a los 90 años que calculamos que aproximadamente el 40%, cerca del 40%, ¿no? Entonces, la esperanza de vida va variando, va aumentando. La esperanza de vida de la mujer está por encima de 80 años, 83, 84 años, el varón sobre 80, 81 años, con lo cual, conforme vayamos aumentando la esperanza de vida, tendremos muchas más enfermedades neurodegenerativas. Más de 600.000 personas en España padecen Alzheimer, más de 60 millones en el mundo, y se calcula que esto se puede duplicar o triplicar, sobre todo a nivel mundial, cuando la esperanza de vida de ciertos países lógicamente aumente muchísimo. Salvo que ustedes encuentren, aunque sea parte de la solución, hay muchos profesionales trabajando en este tema. Doctor, ¿actualmente se conoce más del cerebro de lo que se ignora sobre él? Sin ninguna duda se conoce mucho más del cerebro de lo que se ignora sobre él, mucho más. Yo creo que la biotecnología, lógicamente, a nivel del cerebro ha mejorado muchísimo. Estamos comentándole, por ejemplo, en estos momentos ya se puede ver sobre todo la funcionalidad del cerebro, la funcionalidad de ciertos biomarcadores, por ejemplo, por técnicas de medicina nuclear. Ahora mismo esas sustancias que antes habíamos comentado, que son tóxicas para el cerebro, esto que llamamos a veces beta-amiloide, una proteína tóxica, o una proteína también tóxica una proteína que se llama tau, suena así un poco a nombre atípico, tau. Esas las podemos detectar ahora, por ejemplo, con medios de técnicas que están sobre todo en investigación de medicina nuclear, el PET, que se llama el PET del amiloide, el PET de tau, algo que antes era impensable, pero se puede hasta predecir en algunos pacientes qué pacientes en un futuro pueden tener Alzheimer. Entonces, estas investigaciones que estamos además llevando a cabo en nuestros hospitales va a cambiar, lógicamente, no solo lo que pensamos en lo que puede suceder en un cerebro a priori ahora normal, pero en un futuro enfermo, sino que además va a abrir un tratamiento de prevención a esas terribles enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas. Doctor Rafael Arroyo, ha sido todo un honor, le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes. Buenas noches.